Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a toda hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr. Damián Cáceres, ¿cómo estás? Bien, hoy siento que no vamos a subir al DeLorean de Marty McFly, sino que vamos a subir al Torino de Juan Salvo, el protagonista del Eternauta. Muy bien. Y porque no nos salvamos solos, obviamente, y esto tiene que ver con eso, ¿no? Con correr pocos al principio y muchos en la actualidad. Exactamente. Y para mí va por ese lado, en este momento que está de moda la serie de Netflix, El Eternauta. Filmada aquí, exactamente, te iba a decir. Muchas de las partes, locaciones, aparece la plaza. La plaza. Estoy señalando la Plaza Mitre para los que nos están escuchando y para los que nos están viendo, miro hacia allá, porque nuestro ventanal, acá en el hermoso estudio de Symphony 91.3, está justo al pie de la ¿Ya estaba renovada? Sí, cuando se filma ya estaba esa renovada. Parte. Ya estaba renovada. Bien. Y bueno, muchas locaciones de la zona norte que tienen que ver con esto que decía y que tiene que ver con la historia. Hoy vamos a hablar mucho de la historia, de una actividad deportiva que más allá de mi definición democrática y demás, de todo lo que hemos vivido en los últimos años de crecimiento y de boom, tiene unas raíces muy, muy tradicionales. Tienen que ver con la esencia del deporte argentino. Sí, tiene que ver con lo que había dejado de ser las carreras de calle y lo que recuperó a partir de esa prueba. Totalmente. Vamos a hablar de fiestas mayas, pero no es que vamos a hablar, Damián y yo, de fiestas mayas y de todo lo que significa y de los datos que tenemos, sino vamos a hacer un fondo largo por la historia. Vamos a recorrer la historia con dos personas que la han vivido desde adentro, sí. En muchísimos aspectos, prácticamente desde ese nacimiento que pueden recordar y contar, y también hasta la actualidad, porque tienen mucho que ver con que esta carrera, Fiestas Mayas, que así vuelve a llamarse, por fin, tenga ese espíritu al mismo tiempo competitivo y masivo. Sí. Porque tienen que ver con la elite, por ejemplo. Mucho. Pero los que vienen corriendo atrás, que son cada vez más, también tenían que ver con aquel origen. Pero vamos a desarrollar eso con ellos, que nos van a llevar en ese fondo largo, y también vamos a viajar a la historia. Como es un fondo largo, tiene esta presentación. El fondo largo puede ser con un atleta de élite o con un corredor aficionado, con un entrenador de corredores o con un organizador de carreras, con una celebrity que corre o con un anónimo que corre, con quien lo hace para ganar o con quien lo hace para sanar. No importa cómo y por qué, importa que se hace, y de eso se habla en los fondos largos, de correr. La popular carrera Fiestas Mayas fue ideada por Juan José Tacone, dirigente del sindicato Luz y Fuerza y presidente de la Federación Atlética Metropolitana, a quien se unieron sus pares Héctor Langone y Julián Abarrastegui, y por supuesto José María Muñoz, la emblemática voz de la oral deportiva que por entonces dirigía el programa en AM 630 Radio Rivadavia. El motivo, homenajear a Francisco Pancho Mura, el entrenador y formador de atletas fallecido el 1 de febrero de 1972, por cuyas manos pasaron nombres como Delfo Cabrera, nada menos, campeón olímpico en el Maratón de Londres 1948, Adelio Márquez, Juan Carlos Ferriolo, Juan Carlos Poldo Kerwitz, Alicia Enríquez, Nélida Cajide, Marta Bongiorno y Guillermo Wellner, entre tantos otros. Además de entrenador, don Pancho Mura, desde 1964 y hasta su muerte, cada martes regalaba una exquisita columna de atletismo en la oral deportiva que se iniciaba así: amigos del atletismo, tengan ustedes muy buenas tardes. Amigos del atletismo, es un placer saludarlos. Adriana Calvo y Jorge Basilico, aquí en este estudio. Ese saludo, cuando Damián escribió esto, que fue un texto que sirvió de guión para un video, yo digo, ese saludo es para saludarlos a ustedes. A Jorge Basilico y Adriana Calvo. Bienvenidos a Mejor Correr. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien, la verdad que bien. Llegamos un poquito nerviosos sobre la hora, pero... Porque son puntuales. Pero bien, somos puntuales siempre y bueno, realmente cuando lo escuchaba Damián es como que a uno le pasa la película de más de 40 años en la actividad del atletismo
y se remonta a cuando era chico y comenzaba con esa alegría, ¿no? de correr las primeras carreras, ya que bueno, Fiestas Mayas fue una de las primeras mías en 1981, ¿no? Claro. Con bigote. Con bigote. No, todavía no tenía ¿Todavía no tenías bigote? chico, Ah, bien. me lo dejé. Ahora, les pregunto a los dos, para empezar, Adriana y Jorge. ¿Qué es Fiestas Mayas? Si le tenemos que explicar a quienes nos están escuchando, hay muchos oyentes corredores de ahora, de los que han empezado, no, Fiestas Mayas, una gran cita, pero ¿qué representa Fiestas Mayas, Adri? Bueno, buenos días. En mi caso, creo que realmente es una fiesta deportiva, donde se congregan los mejores atletas del país y toda la gente que quiere participar y formar parte de esta gesta, ¿no? Para mí personalmente también era viviendo en Peguajó, en la época yo soy de Peguajó, viví la mitad de mi vida en Peguajó y la otra mitad acá en Buenos Aires. Para esa época que yo venía de Peguajó a correr las Fiestas Mayas, era realmente muy importante, y ya desde semanas anteriores en Peguajó se hablaba de las Fiestas Mayas. Mira. Pasaba que justo coincidía con el 25 de mayo y estamos hablando de 1980, 80 y pico, era una época que hacía mucho frío en mayo. Claro. Y yo generalmente me congestionaba y era un tema poder llegar bien a las Fiestas Mayas, superando toda esa época de congestión. ¿Cuándo fue tu primera edición, Adri, como corredora? Yo corrí mi primera edición a los 25 años en 1988. 88. La carrera tuvo su primera edición el jueves 25 de mayo del 72 con 284 corredores. Claro. Ya corrían un poco más ahí, Sí. ¿no? Y otra cosa, Sí. Las mujeres oficialmente empezaron a ser admitidas más o menos en tu época, en esa época en la que vos empezaste a correrla, Adriana. Sí, tengo entendido que las primeras veces no se corrió. 82. Ah. Claro. En 1982 fueron permitidas oficialmente las mujeres, pero ya anteriormente corrieron Alicia Charren, que ganó el 74 y el 77, Iri Fernández en el 73, 76, 80 y 81 y Olga Cacabielo en el 78. Claro. Todavía no estaban anotadas, no les permitían. Claro. Tiene que ver con la historia, si lo vinculamos, maratón olímpico, los Juegos del 84, que recién se permitió ahí la mujer, fue Claro. se metió en ese proceso. Claro. Tal cual, vos nombrás a un ícono del atletismo en las damas como Iris Fernández, y yo no me puedo olvidar nunca porque mi primer Fiestas Mayas, 1981, terminó en el Parque Avellaneda, que Sí. era un lugar donde entrenaba Iris, tanto en el parque como en el Parque Chacabuco. Claro. Sí. Y recuerdo claramente que la carrera terminaba con 300 metros, que es el tamaño que tiene la pista del Parque Avellaneda, y yo la pasé sobre la llegada y bueno, estaba contento de hacer mi primer carrera y era la número 1 en ese momento, Iris. Mirá, qué buena esa referencia. Y aparte otra cosa, Jorge, y que vamos recorriendo la historia. Vos dijiste que esa primera edición se largó ¿dónde y llegó dónde? Largó en el centro y terminó en el Parque Avellaneda. Sí, bien. La ganó Rubén Aguiar. Yo tengo el dato, y Rubén Aguiar, nada menos, un gran saludo a Rubén. En la del 72, justamente, larga, son 12 kilómetros 6, Sí. eso es lo que tengo, Dami. Sí, Larga en Plaza de Mayo y termina en el Estadio Monumental. exactamente. En la pista Correcto. Víctor Camaño y la gana un comodorense, Nazario Araujo. Nazario Araujo, muy conocido por 41-13. Claro. Seguido de nada menos de Juan Carrizo, ganador en 8 oportunidades de Fiestas Mayas, y de Fernando Molina, Jorge, que sigue corriendo. A ver, vos tenés ahí 81 y estamos hablando del 71, esos 10 años. ¿Tu primera carrera, cuántos años tenía? Y yo empecé a correr en la primaria 100 metros, Sí. intercolegial, Correcto. en el Parque Chacabuco, y tendría 12 años. 12 años, perfecto. Claro. Pero quería contarles un poquito la raíz de mi historia con las Fiestas A ver. Mayas en relación a lo que me llevó, ¿no? En el año 75, Sí. más allá de la crianza familiar y en mi casa, con mi familia éramos asiduos de lo que era Balneario Norte, el balneario popular que hoy es Parque Norte. Parque Norte. Y entonces en ese lugar íbamos todos los fines de semana y algunos días de semana a tomar sol, jugar a la paleta. Ahí funcionaba el catch de Titanes en el ring, Mirá. los vestuarios, ahí entrenaban. Y me acuerdo un 25 de mayo que mi papá, cruzando Figueroa Alcorta, y justo venían corriendo atletas, le pregunté qué era. Y ahí sentí por primera vez el nombre
Fiestas Mayas. Mi papá me dijo, esto es las Fiestas Mayas, termina en River, y me dice, seguro que la ganó Juan Carrizo, porque la gana siempre. 8 veces la ganó, nada menos. Y al día siguiente me inquietó eso y me fijé en el diario y había ganado Juan Carrizo. Es por eso, vos sabés que se lo preguntaba y les pregunto a propósito, porque quiero entender a partir de Fiestas Mayas la raíz de la pasión que existía por el correr. Porque nosotros hoy vivimos un fenómeno hermoso, que lo aplaudimos y que desde acá, desde este espacio, siempre lo tratamos de vincular con el atletismo. En aquellos tiempos, esos corredores, tu papá, por ejemplo, lo tenía muy presente. Sí. Y seguramente a partir de lo de José María Muñoz, de Radio Rivadavia, la Oral Deportiva, pero existía eso, existía eran como ídolos, eran como referentes. Sí, de hecho, bueno, mi papá falleció el año pasado con 86 años y él tenía muy claro quién era Osvaldo Suárez, Delfo Cabrera, Juan Carlos Zavala, porque es como que en esa época ellos tenían vivo ese recuerdo, ¿no? Sí. Y vos mencionás a Radio Rivadavia y la Oral Deportiva, el Gordo Muñoz, todo. Pero no hay que olvidarse de la penetración que tenía también el gráfico. Sí, claro. Bueno, estaba la Maratón de los Barrios. Claro, ¿no? que había dejado de hacerse. Bueno, y tiene que ver con eso. Fiestas Mayas fue recuperar después de 7 años las carreras en la ciudad de Buenos Aires. Y también esta cuestión de celebrar el 25. A ver, te pregunto, Adri, vos de Peguajó, bueno, yo también soy bonaerense de Puan y esas cosas, cómo se viven las cosas en la gran ciudad, ¿no? Era como decir, era la carrera de referencia anualmente. Y sí, en esa época sí, realmente eran las Fiestas Mayas, el 25 de mayo, y bueno, y veníamos, dentro de los que corrían, trataban de venir todos a participar. Y era, además de carrera de corredores, de atletas quiero decir, carrera de corredores, o sea, donde la gente se lanzaba a decir, bueno, ¿salgo a correr o no? Sí, había menor cantidad. Lo que sí más recuerdo es que era como la fecha tradicional donde los mejores atletas de cada provincia se trasladaban desde sus ciudades a correr a Buenos Aires, y uno se encontraba con un caudal de corredores muy buenos, que en esa época, hablar de 32 minutos, como yo le decía a Damián el otro día, era muy bueno. Y en esa época era mucho más fácil viajar porque los pasajes en micro eran muy baratos. Ajá. Claro. Después con el tiempo eso se fue perdiendo. Sí. Y otro dato, la segunda edición en el 73... Mira, vamos a hacer una cosa porque estamos entre amigos acá. Le voy a buscar los vasos de agua porque como ellos llegaron corriendo. Llegaron corriendo en bicicleta, ¿no? Atendeme que le voy a buscar el vaso de agua. En el 73 decían la segunda edición que se corrió a las 19 horas del 26 de mayo. Contó con 590 inscriptos, clasificaron 460 por un tema de tiempo, obviamente, y según las crónicas rescatada nada menos porque por el Colo y la línea de los atletas y el querido Carlos Orue, que siempre tira algún dato para ayudarme en mis videos, hubo alrededor de 7.000 personas siguiendo la carrera alrededor del circuito que, como en la primera edición, salió de Plaza de Mayo y terminó en River. Había mucha gente afuera. Sí, yo me acuerdo clarito que cuando en el 75 me acerqué a la carrera, el costado del circuito estaba repleto de gente. Eso es maravilloso. Que es algo que estaría bueno, tal vez, empezar a recuperar, o es el sueño de uno recuperarlo en las carreras hoy por hoy más emblemáticas, maratón y media maratón de Buenos Aires. Pero bueno, tiene que ver con un tema cultural, ¿no? Del consumo cultural. Decía Dani que en la primera edición... Te escuché, la segunda edición. Estamos acá. 7.000 personas. ¿Cuántas personas hoy siguen las alternativas de la media y el maratón? Muchas. Sí. Pero también genera el otro ruido. El ruido que nosotros queremos evitarlo. El enojo, la bronca por el corte. Sí. Y ahí iba desde Plaza de Mayo a River. O sea, cortaban todo Capital. Claro. Sí. Y no eso todo, gran parte. Eso de llevarla... A ver, generaba Adri también una atracción, decir... termina en el estadio. Bueno, por ejemplo, del Estadio Monumental salió el maratón de 1951 de los Panamericanos que ganó Delfo Cabrera, digo. Pero terminar en el estadio, terminar en un estadio. Claro, lo que pasa que yo en esa época no corrí. No, de todavía. verla. Sí. Y tampoco recuerdo, yo empecé de chiquita,
pero como que las carreras de calle empecé a correrlas después de los 20 años, por ahí, Claro. Salvo las cercanas a Peguajó. Claro. Así que yo, las primeras que recuerdo, en realidad venían al revés, venían de Avellaneda, de Parque Lomas, para Capital. Claro, exacto, porque ¿cómo hubo un cambio ahí. Fue Sí. muy variable el circuito. Sí. Muy Claro. variable. El variar el circuito tenía que ver con, no sé, como mostrar la ciudad de otra manera, o con qué tenía que ver. Mira, realmente no sé si era algo a nivel gubernamental que dictaminaba que se podía utilizar ciertas calles, pero creo que también podía ser que era mostrarla en distintos lugares. Sí. Y lo que me llamaba la atención es que los corredores no pensábamos tanto en la distancia, sino en mejorar el puesto del año anterior. Mira. Más allá de la distancia, ¿no? Porque yo he corrido las primeras 4 con 12.600, 13.000 metros, Sí. y las últimas 3 con 21, 23 kilómetros, y las primeras fueron en Capital y las otras fueron hacia el Parque de Loma de Zamora, que eran media maratón por Pavón derecho, empedrado. Pero el empedrado chiquito, que era liso y se podía correr. Se podía bien. correr. No Esto era fue- asfalto, pero era bueno. Esto fue del 86 al 90, que se estableció la distancia de 21 entre Avenida de Mayo y 9 de Julio y el Parque de Lomas, y fueron los años en los que Adidas empezó a colaborar y utilizaba Fiestas Mayas como selectivo para el Maratón de Buenos Exacto. Aires. Claro. O sea, claro. porque el maratón, que recién empezaba a escribir su historia, no corría cualquiera. Tenía que clasificar. Para el maratón había que clasificar, en distintas ciudades. Yo me acuerdo que corrí una vez en San Martín, 30 kilómetros, era selectivo. Clasificaban los 3 primeros, yo había entrado quinto, pero fui a correr los 30 porque después pude correr el maratón de Blumenau a las 3 semanas en Brasil. Sí. Y era el selectivo de San Martín. ¿Y cómo era operativamente eso? O porque son otros tiempos, de largar en un lugar y llegar en el otro. Porque hoy las carreras tienen punto de largada y llegada, los running teams, todas esas cosas. Esto me gusta conversarlo porque, viste que muchas veces hay queja, que no está cómodo esto, que el kit, que... Quiero saber desde cómo Bueno. era la logística, cómo era el kit. La medalla. Era una manera de involucrar a la familia. Mirá. Mi mamá siempre me acompañó en todo lo que es atletismo y ella Sí. me esperaba en la llegada con el bolsito, la ropa Qué lindo seca. eso. Qué lindo Y eso. esas cosas no se olvidan, y después el mate, el ¿Y el compartir. ¿El kit de la carrera? No existía aquí. Lo hizo a propósito. Yo le mandé a los dos una foto de la medallita medalla, que se retiraba en la previa, ¿no? Con el loguito de Radio Rivadavia, el número de la edición, que con Adriana tenemos varias guardaditas. Pero para, ¿cómo que se entregaba en la previa? La medalla se retiraba antes, cuando te ibas a retirar el dorsal, te llevabas la medallita. Ah, era... No en el cruce de la llegada. Mirá. Y kit no había, era el dorsal y la medallita, y a correr. ¿Y el Y nada de dorsal? placa de carbono, ¿eh? Qué placa de carbono, qué placa de carbono. Claro, Escuchá, sí, Adri. En el caso mío, yo tenía todavía más problema para llegar, porque justamente venía de Peguajó. Claro. Obviamente que en esa época yo entrenaba con el profesor Arnaldo Ornat, que fue un Una eminencia. reconocido, un profesor muy querido, falleció ya hace varios años, pero yo toda mi primera etapa de carrera deportiva la hice con él, y bueno, veníamos a Buenos Aires, teníamos que buscar dónde alojarnos, él después tenía un departamentito, así que estábamos ahí, pero después había que también ir a la largada. Sí. Y bueno, y él siempre estaba también esperándome en la llegada, obviamente, para bueno, acompañarme en el resto. Épocas doradas, ¿no, Adriana? Que competías nada menos que contra una tal Elisa Elisa Cobanea, Cobanea. la gigante La de imbatible. La gigante de Villa Exacto. Italia, como le dice el querido Ariel Islas, que está en Mar del Plata escuchándonos. Sí, sí. ¿Cómo era competir con Elisa? Y en realidad, cuando sabíamos que estaba Elisa, Era brava para competir, ella ¿no? estaba. Sí. O sea, el primer lugar era muy difícil. Yo solamente estuve ahí de ganarle en una carrera, ya en Carrefour, una Carrefour Sí, claro. que se hizo en ¿Cómo Buenos no? Aires, Claro. porque ella, claro, salió a aprenderse con las Las extranjeras. extranjeras.
y yo la veía que se quedaba, y ahí fue que pude los últimos metros correr con ella y terminamos ahí, bueno, y me ganó igual. Año 2 segundos. 99 fue la del 99 Por ahí, con los sí, casi sí. 100.000 corredores. Sí. Exacto, Wow. claro, pero después está Elisa, listo, bueno, del segundo para atrás. Sí, sí. Aparte, Elisa tenía una táctica keniata, digo Sí. yo. Salía a matar y salía con los varones a 3 minutos. A mí me ha pasado de salir a correr con Elisa y me llevaba del hocico. Después Claro. se quedaba, pero bueno, era su manera de... Su estrategia. Su estrategia de Yo correr. imagino que en una corredora como Elisa, por ejemplo, tendría un calendario y tendría competencias. ¿Ustedes saben qué significaba para ella, por ejemplo, Fiestas Mayas, cuando llegaba el momento de Fiestas Mayas? Yo creo que le daba mucho prestigio Claro. a ella venir a correr Fiestas Mayas, pero normalmente siendo una corredora de Tandil con unos terrenos muy, muy fuertes en cuanto a subidas y eso, ella era una corredora muy, muy aguerrida, muy bien preparada. Y bueno, toda carrera importante que había en Buenos Aires, Elisa estaba presente. Siempre estaba acá. Sí, también. No, estaba pensando en esto de la pertenencia de tuya, Adri, a Peguajó, lo que era venir a correr a Buenos Aires y que el Gordo Muñoz Ahí está. te nombrara. Y sí, Más allá, porque vos estabas corriendo, pero para la gente que quedaba en tu ciudad, en tu pueblo, era muy importante esa referencia. y sí, igualmente Peguajó tenía muy buen atletismo claro. en esa época, justamente de mano del profesor profe. Ornat. Nosotros íbamos a competir con un colectivo lleno de atletas de distintas edades, íbamos a Santa Rosa, Venado Tuerto, a Mar del Plata, veníamos acá. Y bueno, y Peguajó siempre estuvo muy pendiente del atletismo. De hecho, el diario Noticias de Peguajó siempre ponía cosas de atletismo y me siguió Toda la carrera. toda mi carrera deportiva, aún estando en Buenos Aires, ¿no? O sea, está Manuelita, Fernando Velasteguín, el número 1 de pádel, Claro. 16 años seguidos, y Adriana Calvo. Sí, ¿No? Y el totalmente. tenista. No, bueno, pero... David. Sí. Franco David. Franco, Claro. bueno, Franquito. lo podemos nombrar ahí en el cuarteto. Si querés, vamos a Pancho Caldiero, el relator el histórico relator de Boca y de River. Claro, pero es interesante lo que plantea Damián desde el punto de vista de la difusión. Uno como oyente en esos años, escuchar la oral deportiva, y era la estructura del programa donde, bueno, se hablaba por supuesto muchísimo de fútbol, pero cada uno de los deportes tenía su sección. Este saludo que vos hacés es un saludo maravilloso, y que se hablaba del atletismo. Cuando venían, era porque el Gordo lo que hacía era justamente esa carrera, difundirla al máximo. Eso ayudaba un montón. Sí, y de hecho era muy lindo verlo en el móvil, Sí. adelante con toda su preparación. Y había un atleta de la época que era muy bueno, que corría para River, Rubén Servo, que también ha sido protagonista entre los primeros puestos, que era muy amigo de José María, Sí. y que al dejar su carrera deportiva era como el Comentarista. comentarista. Entonces y lo ayudaba. él iba adelante en Sí, la camioneta. La iba camioneta abierta relatándola, atrás, iba relatándola. Iba relatando O sea, la carrera. relatándola para la gente y para la radio. Claro, y le daba una emoción terrible, ¿no? Porque siempre yo digo que se vive diferente cuando uno lo escucha por radio que cuando lo ve en cuanto a la comunicación, ¿no? Sí, Parece como hoy que es el las streaming, tal vez. alternativas. Claro, Hoy tenés bueno. el streaming, que está bueno también, que es más moderno, pero en esa época la radio era tremenda. Pero la radio era todo, por ser de la radio, es un medio que no claudica. Invencible. Invencible, no va a claudicar. Pero también iba a la cuestión conceptual. Porque en ese momento la noticia era ¿quién ganó las Fiestas Mayas? ¿No? Sí, sí, Esa sí. era la noticia. La y noticia. el título era ese. Sí, sí. Digo, porque hoy el título es, no sé, seremos 15.000, seremos 20.000, es como el número. Exacto. Y además abajo ganó, Ahí la noticia era quién ganó. claro. Quién ganó claro. Fiestas Mayas, ¿no? Y eso daba una jerarquía muy, muy importante, ¿no? Y algo que les quería comentar es que años después de haber conocido en el 75 ese paso por Avenida Figueroa Alcorta de las Fiestas Mayas, en el año 79, el 6 de septiembre del 79 a las 18 horas, que comencé a hacer atletismo en talleres de Remedio de Escalada, ¿Qué fecha? 6 de septiembre del 79. Yo tengo un mensaje acá del 6 de septiembre del 79 que me escribieron. Una persona que para mí
siempre se llamó Edgardo, pero para vos se llama Gustavo. Gustavo, me emociono al escuchar lo que decís porque a eso iba. Nos está escuchando. Qué lindo. Nos está Un escuchando. saludo muy grande para Gustavo, a quien quiero muchísimo desde el corazón. Hermano de Vilma Pailos, una de las mejores corredoras de la época, con la que se sacaban chispa con Adriana, ¿no? Bueno, cuando yo comencé en Talleres, la charla del fondista ahí, la traía Gustavo Pailo, y él me decía, ¿sabes lo que es entrar en las fiestas Maya entre los 100 primeros? Ah, la pucha, qué hermoso. Y eso me pegó. Yo dije, algún día yo voy a entrar entre los 100 primeros. Y me decía, viene gente de todos lados. Bueno, en el 81, ya estando en Talleres, salí en el puesto 239. Estaba lejos, pero corrí 7 ediciones y en todas fui mejorando el puesto, que es lo que te decía desde un comienzo, que nos importaba más el puesto, más allá de la distancia que se corría. Claro. ¿No? Y en el año 83 logré entrar entre los 100 saliendo 80 y después 64 al año siguiente. Y en esa época ya andaba en 32 minutos. Sí. En el 84, cuando salí en el puesto 64 que terminó en el Congreso, puesto 64 corriendo en 32 minutos los 10 kilómetros. O sea, desde el 6 de septiembre de 1979, que una persona, Edgardo Gustavo Pailo, ya sabemos cómo se llama, Exacto. porque dice que nadie lo conoce como Gustavo, menos vos, él te puso el bichito ese de lo que significa entrar entre los primeros 100. Exacto. Pasaron 4 años hasta que lo lograste. Claro, y de hecho, al ser un chico joven, esas cosas, ¿no? Que a veces la gente que ya está en el ambiente, esa semilla positiva que tira en tu vida, ¿no? Te transporta a ese objetivo, Sí. y después poder lograrlo. Y cómo son las vueltas de la vida, que yo digo que nada es por casualidad, que el año pasado, para hacer la primer certificación por World Athletics por primera vez, el medidor oficial fue Gustavo Pailos. Ah, qué hermoso. Nada menos. Qué hermoso círculo que se cierra. Y Primera vez en 2024. Correcto. Yo venía peleando por la certificación, pero bueno, Sebastián siempre es una persona muy ocupada y cuando llegaba el momento ya estaba muy encima porque se tiene Lleva que hacer tiempo. con mucho tiempo, Sí. que la agenda también del medidor esté disponible, en este caso Gustavo. Y bueno, tener el circuito certificado para mí el año pasado era algo muy lindo porque la carrera estaba en el listado de World Athletics. Claro. ¿No? Esto dispara una pregunta, un pequeño paréntesis, para hacerlo rápido y después continuar un poco con el recorrido. ¿Cómo es la certificación de una carrera? Porque no es voy con la ruedita. Sí. No. Bueno, sinceramente yo no seguí nunca una certificación, pero sería interesante que en una nota futuro Gustavo Pailo esté acá Sí. Ya estaba explicándole pensando, Estaba pensando, me estabas porque escuchando. los tal vez es un detalles. disparador para aprender y entender Tal cual. la famosa Blue Line y toda Sí. esa cuestión de en los maratones, ¿no? Sí. Pero la certificación es milimétrica. Es milimétrica, aparte él es detallista, yo tengo acá, les traje para que vean después la certificación, que es parte del documento El que documento. yo guardo en mi historia, porque me encanta tener carpetas con todo. Y aparte hay que tener mucho cuidado en la medición, por un tema de tránsito, buscar un horario adecuado, porque es peligroso también. ¿Y sabes que se suma a eso, Dani? Los posibles cambios que haya entre la medición y el día de la carrera, los cambios en la calle. Exacto. Sí. Las modificaciones que le pasó hace unos años al maratón de Montevideo. Sí, Que y a estaba- Berazategui. Y a Berazategui le pasó lo mismo, que estaba certificado y después hubo cambios en las calles. Hay que hacerlo de nuevo. Sí. Claro. Y Claro. si te pasa en el medio, ¿qué haces? Por eso hay que tener mucho cuidado en ese caso, porque si al año siguiente se cortó una calle, el circuito figura como certificado, pero la medición no es la No correcta. es la misma. Claro. Y entonces el atleta a veces 9.800 y está el honesto que dice corrí 9.800 y el que no dice mejoré la marca. Sí, ahora me genera también esta cuestión conceptual y filosófica de la carrera. De algún modo, con los recursos tecnológicos que hoy se tienen, con esta cuestión de las certificaciones y demás, es como que la carrera hoy, las fiestas mayas hoy, además de recuperar el nombre, recuperó la esencia, esa esencia de competitividad. Correcto. Creo que fue un trabajo que llevó años, pero uno va creciendo a la medida que va trabajando en esto. Por eso yo digo, Fiestas Maya es mi bebé en lo laboral en cuanto a estar a cargo de la elite. Mi primer Fiestas Maya fue hace 16 años, en el 2008. Sí. Y todo tiene un proceso, ¿no? De ir armando
tu listado, nombres, DNI, fechas de nacimiento, mails, y vas armando un directorio donde después tenés todo para trabajar, y eso te lleva mucho tiempo, porque de hecho también hay algunos que van dejando y otros nuevos valores que se van incorporando, y darle ese condimento de que el atleta tenga todo el cuidado que necesita, y que quizás en nuestra época no lo teníamos. Nosotros no teníamos una carpa elite donde podías dejar las cosas, donde tenías la hidratación, el guardarropa, donde había una persona que te clasificaba para que largues delante o te mima con el nombre o apellido en tu dorsal, que ese dorsal después en un torneo de pista vos lo podés usar también. Sí, claro. Porque te anotás, tenés el número 80, anotás y está tu nombre, y en la foto lo tenés así, ¿no? Sí. Y el lograr la convocatoria. Yo digo que es media mágica también en Fiestas Maya, porque es una carrera en que el 90 y pico % de los corredores quiere estar. Sí. Entonces, a veces pasa como este año, que me encantaría tener a las dos mejores exponentes femeninas, Flor y Dai. claro, que tienen compromisos en el extranjero, y bueno, Dai está viajando el día anterior a Polonia, y Borelli tiene otros compromisos también, porque estaría muy bueno, que son como las cobaneas de la época, de esta época, ¿no? Sí, claro. Pero lo más interesante este año fue que los 100 cupos elite se terminaron exactamente el 25 de marzo, 2 meses antes de la carrera. Bien. Con lo cual tuve que armar una lista de 20 corredores elite por si se baja alguno de los 100. O sea, en lista de espera. Lista de espera, de los cuales se bajaron 5 y ingresaron 5. ¿Y los otros qué pasan? Los otros no pueden, los otros 15 no pueden largar adelante, porque hay algo que tenemos en Fiestas Mayas, que es respetar que se larga del 1 al 100, ¿no? Y este año, lo hablamos con Sebastián, está dividida la elite con unas cintas, siguen siendo los mismos 100, ¿no? Pero para que la carpa esté con mayor comodidad para los corredores, la elite A va a estar en una carpa, ¿no? Los 50 mejores, y una línea divisoria después en la largada con los otros 50 elite B, ¿ok? Y cada año hay que apretar un poquito más el tiempo de ingreso. Por ejemplo, este año el tiempo de ingreso hasta Elite A era 32 minutos, y era tanto el nivel que lo extendía hasta 32-16, ya no podía más porque se me complicaba después, y en damas 37 minutos y está hasta 37-30. No, el año que viene es 31-59 y 36-59, el que tiene 32 y el que tiene 37 larga en B, por el crecimiento de la prueba. ¿Y por qué? Porque hubo corredores que se inscribieron tarde de 31 minutos y tienen que largar en B, o hay algunos que no tienen el lugar. No tienen directamente, largan atrás. Exacto. Habla de la evolución del atletismo, ¿no? Sí. Ya después me encantaría preguntarle genéricamente qué es lo que está pasando, pero te escuchaba y me hace acordar a Boston, lo que pasa con Boston, que se pone un registro y ya ni siquiera los que tienen ese registro, estoy hablando ya de todos, pueden entrar en ese lugar. Pero me quedo en la elite y quiero hacer otra vez un viaje en el tiempo. Sí. ¿Cómo era ser elite en aquel momento? ¿Cómo era desde la inscripción hasta las atenciones, hasta la llegada, a lo que es ser elite hoy? Bueno, en mi caso no se hablaba del elite, no existía. O sea, yo cuando venía a competir, llegaba el momento de ir a la largada y tenías que irte metiendo y ver hasta dónde llegabas para largar lo más adelante posible, pero entre toda la gente y sin ningún tipo de consideración, ¿no? Mirá. ¿Tu mejor puesto cuál fue, Adri? ¿Recordás? Justo estaba eso, mira que lo tengo acá. Yo salí 2 veces segunda, justamente en el 92, que se hicieron 10 kilómetros, antes se venían haciendo 15 para mujeres, que a veces corrían separados o no sé, largaban distintos los varones que el las 92 vos mujeres. largabas desde Avellaneda, largabas desde Avellaneda, desde el frigorífico La Negra, ahí pegadito a la estación de Avellaneda, hoy Costec y Santillán, donde está el Carrefour, ahí estaba el Shopping Sur, de ahí largaban ustedes hasta el Parque de Lomas. Claro. Y después este año, en el 92, se corrió al revés. O sea, se largó, no sé si era Avellaneda. Y terminó en el centro, terminaba... la 9 de julio. Exactamente, el 9 de julio.
Y bueno, en esa oportunidad yo recuerdo que obviamente Lisa adelante y íbamos un grupito de damas ahí peleando y justamente yo iba con Vilma Pailos. Sí. Y bueno, llegaron los últimos metros y yo nunca le había ganado a Vilma. Ajá. Fue la primera vez que le gané y dije, no, si puedo. ¿Qué edad tenías, Adri, en ese momento? Y en el 92 tenía 27. Ya eras una atleta, Sí, sí. digamos, con experiencia. Claro, pero digamos que mi carrera se divide en dos partes. Antes de tener a mi hija Claro, y obvio. después de mi hija, que fue cuando mejoré todo y tuve Dani, mejor etapa. 92 es una fecha, una Fiestas Mayas muy puntual, porque ese año, el 14 de octubre, muere José María Muñoz. El día de Claro. mi cumpleaños. Es el día de tu cumpleaños. Es más, tengo el recuerdo del velorio en el círculo de periodista deportivo y Diego yéndolo a ver desde El famoso episodio, el famoso episodio de los jubilados Sí. del querido Diego. Sí. Y el 93 marcó el cierre definitivo del circuito por, digamos, hacia o hasta Lomas de Zamora. A partir de ahí cambió y ya en 94 tomó la posta el hijo de José Carlos María. Alberto. José María, sí, exactamente, Carlos María Muñoz, o Carlos Alberto María Carlos Muñoz. Alberto era el nombre artístico. Sí. Nunca le decían el apellido, era adelante Carlos Alberto, decía. Que hace poquito estuvo presente. Estuve charlando mucho con Que él. buscó reimpulsarla en el 97, en el 98 la lleva, no sé si la recuerdan, a una carrera bajo un vendaval en San Justo. O sea, se corrió, Pero fíjate- por los registros me hizo acordar a La Pampa el día que Dai Claro. y Félix Sí, Sánchez sí. corrían con el agua 20 centímetros. Hasta la de 20 rodillo. centímetros. Sí, sí. Eso tenía. Y el 99 pasa la carrera a hacerse cargo el Club de Corredores. Y tiene una oscilación porque tuvo 2 ediciones con 10 y 21 kilómetros, que era la época de la FJP. Sí. No me acuerdo cómo se llama la FJP. Orígenes. De Orígenes. Después se enganchó como main sponsor el supermercado. Ahí me mataste. ¿Te ubicás? No me acuerdo Un de supermercado, una cadena de supermercado, y ahora obviamente es de Saucony, Claro. que es el main sponsor, y estableciendo el circuito en 10 kilómetros, que desde el año pasado, como decía Jorge, es certificado. Claro. Para este año también. Para este año también, y la idea, bueno, es mejorar el récord del circuito, ¿no? El récord que lo tengo acá, ¿no? Es A el ver. de Dylan Van der Hoek con 29.25. Correcto. Es así, y pasándolo a Joaquín Arves sobre la línea Sobre de la llegada línea. prácticamente, ahí a unos metros. Que fue fue un final Sí, sí. terrible. Me guardé el Un video porque Es uno de impresionante. esos grandes finales. Y Mari Borelli tiene el otro. Sí. Sí. Mari Borelli, 34.06. Sí, yo creo que este año caen los dos récords. Por el nivel de gente que tenemos, va a estar muy, muy bueno y nada, a correr ahí. Hay nombres que no se pueden decir. Ah, pará, mirá. Hay nombres que no se pueden decir. Hablemos de eso, esto es música, esto es con música, No pasa nada. No pasa nada. Hablemos de eso, justamente con música. Yo sé los nombres que no se pueden decir. Sí, obvio. Pero ¿qué sí, tenemos? pero también es por un tema De calentar motores. Sí, Sí, de está calentar bueno. motores y respetar también a los atletas que tenían que definir en un 100% su participación. Entonces queremos pisar sobre seguro, ¿no? Pero bueno, tenemos un corredor que ha crecido muchísimo, como lo es Manu Córsico. Mi Manu candidato. Córsico, Tremendo, candidato de Ya te lo dije ayer. Damián. Hace poco relaté uno de sus triunfos, tremendo. Digan lo que digan, para mí es mi candidato. Bueno, bárbaro. Viene corriendo muy bien. Viene corriendo muy bien. Fabián Manrique, Sí. que viene de correr el sudamericano en Mar del Plata, Sí. y que me dijo que si quedaba bien participaba, y bueno, ahí va a estar presente. Va a estar. Va a estar. Laureano Rosa, que el último Sí. tiempo ha crecido mucho desde el medio maratón de Buenos Aires, y acaba de salir segundo en Supernova, acá en Supernova, en Vicente Vicente López. Y después 2 chicos del interior muy interesantes, como Enzo Fernández, que es de Pergamino, que es un corredor que se mueve más por esa zona, pero que ha venido, por ejemplo, a correr las mallas del año pasado y se metió en el podio, y también Ezequiel Aguilera, que el último tiempo estuvo con un accidente, él es carnicero, con un accidente con la sierra en su mano, y bueno, reaparece ahora, ¿no? Y así varios más, hasta completar, tenemos 12 atletas por debajo de los 30 minutos. Eso te quería decir porque nos pasaste material, lo tenés ahí. ¿Cómo es eso para...? Porque
bueno, cuando uno por ahí está ahí, que le toca comentar con la gente, como sabe que hay público de todo tipo, hay, sobre todo el que está ahí es el público que acompaña a aquel corredor aficionado, que por ahí es la primera vez, por ahí la usa de debut, pero siempre es lindo decirles la referencia que pueden tener para cuándo los esperamos. Largan y en cuánto los esperamos. ¿Qué cantidades tenemos con corredores en determinadas marcas, digamos? Bueno, tenemos ahí están los papeles de Jorge. Es tremendo, los papeles de Jorge. Sí, la papeleta. La papeleta. Pero acá está. Ahí está, mirá, ¿ves? Ahí está. Mira, en caballeros tenemos 12 atletas debajo de 30 minutos. Sí. 6 atletas debajo de 31. 21 atletas debajo de 32. 26 atletas debajo de 33. Y 11 atletas debajo de 34. ¿Okay? Eso entre la Elite A y la Elite B. Y en las damas tenemos un atleta sub 34, 5 atletas sub 35, 2 sub 36, 6 sub 37, 5 sub 38 y 5 sub 39. Ese total de 100 corredores hace 76% de caballeros y un 24% de damas. Mirá, en la Elite. En la Elite. En la Elite. ¿Cómo, a ver, nombraste al chico de Pergamino, Aguilera. Yo quiero saber cómo se trabaja esto de la búsqueda. Adriana está a cargo de la Elite B, vos estás a cargo de la Elite A. Sí. ¿Cómo se hace esa búsqueda? Porque, digo, hay carreras que son muy masivas y muy conocidas y hay carreras que no, y ustedes están siempre muy encima. Pero ¿cómo es la tarea? Bien, yo hago un trabajo personalizado con cada atleta. Ajá. Tengo, digamos, un seguimiento de cómo van los resultados y los tiempos que van haciendo en cada evento. Pero primero lo que hacemos es invitar a los clasificados el top 10 del año anterior. Bien. Entonces, en base a eso, si hay alguno que no corre, esté invitado otro que esté corriendo bien en este momento. El 11. Claro. O otro que no haya participado también bien. y que esté corriendo muy bien, porque no todos los años tenés la misma presencia, ¿no? Sí. De acuerdo al objetivo que tenga cada corredor. Y lo hacemos con tiempo. Yo en febrero ya estoy trabajando para que el atleta tenga ese tiempo de preparación y tenga la carrera comprometida y la tenga dentro de su calendario. Sí. En este trabajo que hacen ustedes, Adri y Jorge, ustedes también tienen la ventaja o el laburo, lo que yo llamo honesto, de estar en las carreras acá también de calle, estar en la pista y los vas viendo. No es que estás desde España. Sí, sí. Como el seleccionador de trail que desde España decide quiénes corren. No, vos estás ahí en presencia del atleta y lo ves. Claro, porque y ves el estado real de forma. Tal cual. Porque aparte de ser parte de nuestro trabajo, porque tenemos varios trabajos, es nuestra pasión. Entonces, cuando involucras pasión con trabajo y te lleva el corazón, va para adelante y sale más fluido. Es como que yo digo que esa energía se multiplica para trabajar y que salga todo mejor. Adri, ¿cómo se maneja el ego y la vanidad del atleta? Porque el atleta, para ser atleta de elite, de alto rendimiento, tenés que sentir que sos bueno, si no, tenés que creer en tus condiciones. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se pulsea contra ese pedido y esa demanda del corredor de querer estar? Y a veces tal vez hay que decirle, no tengo el cupo. Es difícil, porque uno te afecta. Bueno, pero también está ahí en que el atleta tiene que aprender a ser organizado y que tiene que planificar sus carreras y determinar, saber que tiene que inscribirse con anticipación. Pasa que ahora están llegando, pidiendo poder ingresar a la elite ya a muy poquito tiempo de la carrera. Entonces ahí ya es difícil, no se puede hacer nada. No hay manera. Y ahora, otro tema que viene siendo, que está bastante en discusión, lo que pasó en el Nacional de Concepción con las super zapatillas. ¿Se verifica se le pide a los atletas, se les avisa que pueden usar tal o cual zapatilla o no? ¿O puede correr con cualquiera? En calle no, y creo que no somos las personas certificadas para hacer eso. No, igual hay un listado. Hay una web que vos pones en la zapatilla y te dice si está prohibida o no prohibida, para competencias de World Athletic oficiales. Claro. Bueno, en la pista ahora, por ejemplo, el fin de semana estuvimos con Adriana en los 10.000 metros y no había ningún corredor con zapatilla. ¿Por qué? Porque ahora desde la parte jueces no te avisan que no podés correr con eso. Ahí está. Yo creo que, desde mi punto de vista, habría que informarle igual al atleta que no puede correr con eso, porque compite y después queda automáticamente descalificado. Pero también pasa que
Si la pista es muy dura, Claro. está vieja y el corredor tiene que correr con zapatos de clavos, queda con los gemelos a la Destruidos. miseria. Porque, voy a ser honesto, corrí todas las distancias desde 100 metros a ultramaratón de 75. Sí. Nunca en mi vida corrí un 10.000 metros en pista. Mira. Yo he corrido Y muchos ella corrió 10.000 mucho. en pista, pero siempre con zapatillas. Zapatillas bajas. Las bajitas. Bajitas. No, porque realmente el gemelo se carga mucho de Sí, esa sí, manera. sí. Y a ver, no es muy, tal vez lindo, pero hay que hablar de la responsabilidad del atleta. El atleta tiene una responsabilidad. Tal cual. O sea, yo creo que también ser prolijo con su calendario, ser prolijo con su entrenamiento, también es ser prolijo con todo. Sí, sí, sí. Y es un aprendizaje que mientras tanto lo van aprendiendo. Yo creo que están mejorando mucho los atletas en ese sentido, en la responsabilidad. Sí, van mejorando poco a poco, pero el atleta en general, culturalmente, el atleta elite es muy colgado. Sí. ¿no? Es como que también, yo digo, se cree merecedor de todo y no es así, ¿no? Y nosotros desde nuestra función, nuestra experiencia y del ver lo que precisan, tratamos de inculcarles aún a aquellos que no son nuestros atletas, de que sean un poquito más profesional por el bien de ellos. Y hay algunos que lo toman, lo captan, lo reciben bien y otros que se ponen como incómodos porque Sí. uno les quiere dar un buen consejo, ¿no? ¿Sabes a qué me hace acordar, Dani? En nuestro lado, cuando me llamaba un editor y vení, sentate, Juan Trenado, vení que vamos a editar la nota. A mí no me molestaba. Había otros compañeros al que cuando vos le vas a editar la nota le molesta. Tiene mucho que ver con eso. Sí, sí. Y es un aprendizaje, está bueno lo que está yo creo que está bueno lo que está pasando con los atletas de elite. Sí. Está viendo una profesionalización lenta, pero yo De la a veo poquito va hacia arriba. Se va subiendo, sí. Y no quería dejar de lado la participación de las damas. Claro. Sí, claro, sí, sí, sí. El nivel técnico, que bueno, nuevamente vuelve a estar Mariana Borelli, Sí. que fue Bien. vencedora. Y también van a estar Chiara Mainetti, que Qué viene a grande, ser qué la mejor En Road to Records. marca Sí, ahora. sí, sí. En la Está competencia pasando de un su gran momento, sponsor. Kiara. Sí. Un Está gran pasando momento. muy bien, la veo muy comprometida, dirigida por Fernando Díaz Muy Sánchez. feliz. Muy feliz y haciendo su trabajo también Sí, de sí. preparación en Cachi. Y bueno, Chara va a estar presente, Sofía Gómez, que es una Sí, chica Sofi. muy aguerrida, que ha corrido muy bien también en pista. Nélida Peñaflor, que es Ujú. campeona nacional Nacional. de 10.000. Nélida estaba fuera de Fiestas Mayas. Se Ajá. bajó el atleta Juan Dutari por lesión y ingresó ella en lugar de Mirá. Juan porque no tenía cupo. El tema es que no tenía número. No puedo poner un corredor, que eso se entienda bien, de 4 cifras elite adelante en unas Fiestas Mayas, teniendo 20 atrás que me van a reclamar lo mismo. Sí, sí. Eso es para que también los atletas que escuchen entiendan que hacemos las cosas con tiempo y hacemos una buena selección para que se sientan bien atendidos y se respete eso de cada atleta. A ver, hace un ratito nada más me confirmaste o me confirmaron que era cierta la percepción de que esto que estamos viendo de la competitividad más la masividad hace que se haya recuperado definitivamente el espíritu de las fiestas mayas. Lo hago un poco más amplio. ¿Qué significan estos números? ¿Significa que el atletismo argentino está creciendo fuerte? ¿Está en un momento cómo? ¿En un momento qué el atletismo argentino? Sí, yo creo que hay un montón de factores, ¿no? que ayudan mucho. El mayor porcentual de los corredores elite ahora están sponsorizados. Sí. A ver, vayamos principalmente a lo que precisa el corredor, que es la indumentaria deportiva, un buen calzado. Después los contratos, cada uno tiene su relación personal con la marca y lo manejan ellos. Pero ya desde ese lado el atleta tiene un gran beneficio, que hoy por hoy comprar cualquier indumentaria deportiva es mucho costo, ¿no? Sí. Y el avance con la tecnología. En nuestra época no hacíamos masajes. Claro. Hoy por hoy tienen muchos masajistas y sobre todo también hay atletas que se han retirado y se han dedicado a hacer masajes, entonces saben cómo trabajar con el corredor. La suplementación, la hidratación. Sí. Que eso tampoco Cambió. teníamos No. nada. Entonces es un combo que ha llevado a que el atleta tenga una performance en cuanto a lo general de mejor nivel técnico. Y la tecnología, sin La lugar, tecnología. sin lugar a dudas, ¿no? Sí, Y sí. saber que uno va a correr en un circuito certificado, llano y que va a haber buen nivel técnico, hace que esa adrenalina, ¿no?, fluya Sí. y se corra fuerte. Adri, estamos viendo, tanto a nivel nacional
como a nivel internacional de una manera extraordinaria, el avance de la mujer. O sea, el récord de Ruth Chepngetich en maratón es estratosférico. Sí. 2 horas 09, casi está pisando ahí el récord nacional masculino argentino en esa distancia. Lo que está haciendo Flor Borelli, que es a cada paso mejorar un poco, con Dayo Campo ahí pegadita. La mujer tiene un margen de mejora mayor todavía que el hombre en este momento, por esa cuestión justamente que se les permitió empezar a participar oficialmente en tiempo más cercano. ¿Es así? ¿La mujer tiene más margen de crecimiento? Yo creería que sí, que se va a ir viendo una evolución de la mujer que está avanzando, además también con todas las cosas nuevas que ahora tiene al alcance la mujer y que bueno, le permite que justamente estén mejorándose mucho las marcas, por ahí hasta mucho más que de varones. Y bueno, veremos qué sigue pasando, ¿no? Con el tiempo. Sí, se va a ir mejorando. Los veo a los dos. A vos con los papeles y a vos con el teléfono, porque seguramente tenemos mucha gente prendida, así como está Edgardo Gustavo, el hombre del 6 de septiembre de 1979, prendida. Pero te veo a vos con muchos papeles. ¿Qué te quedó? Porque nosotros acá, así como ustedes dos son muy estrictos con la elite y con la largada, dónde están. Acá el único estricto, no el señor, soy yo con los horarios. Horarios. Para mí el horario es fundamental. ¿Pero qué te quedó ahí, Jorge? Bueno, decirles que en esta edición va a haber 14.000 corredores, que va a ser una verdadera fiesta. Yo en lo personal se la dedico a mi papá, que fue quien me nombró por primera vez Fiestas Mayas y se fue el año pasado. Y va a pasar la carrera relativamente cerca de donde descansan sus cenizas, ahí frente al Aeroparque. Que estoy muy feliz de poder estar trabajando en el evento, que lo vivo desde el corazón con mi esposa trabajando. Perdón la emoción, pero se nota, es lo que siento. Y nada, que ese día cuando escucho el himno y veo la bandera argentina, me parte que va a ser un gusto también, Dani, que estés ahí. Vamos a estar con Caro Rossi. Para mí sí, lo siento como un orgullo también, Bueno, y nada, mandar saludos a nuestros amigos, a nuestros atletas que están escuchando. También al Gaucho Trail, que es un corredor de multidisciplina que lo sigue constantemente de Montecasero, Corrientes. El Gaucho Trail. El Gaucho Trail. Cristian Borgo. Anotamos. Un amigazo de esos que conocimos en diciembre y parece que nos conocemos hace toda la vida, que está esperando con su señora su primer bebé. Y bueno, que los esperamos a vivir una fiesta muy linda el 25 de mayo. Será mi 16ª edición. Y mi evento número 161 desde el 2008. Y siempre disfrutando junto a Adriana, que aparte de ser el amor de mi vida y gran atleta, es mi gran compañera en el trabajo. ¿Cómo robaste? Perdón, ¿cómo robaste? Porque ella corría de verdad. Ella era elite. Lo tenía que decir. Y yo era un proyecto de elite. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y realmente, bueno, esperamos que a todos los atletas que van a participar y a la gente que puede mirar y alentar también, que sería muy bueno que la gente se vuelque a alentar a los atletas que pasan corriendo. Gran convocatoria. Bueno, gran convocatoria. Antes de cerrar, vamos a saludar un poco a la gente que estuvo en el chat, de Tiago Velázquez, Federico Santibáñez, Ernesto Bravo, Edgardo Gustavo Pailos, ya lo saludó, Cristian Borgo, Ernesto Bravo, Ceci Rípodas, Adrián Sánchez, un montón de Marcelo Lancelotti, Ignacio Fernández de León desde Montevideo. Pero como ustedes tienen mucho que ver, para vos recién lo dijiste que es una cocarda importante, conducir ser el speaker, como se dice en España. Adriana la corrió, quedó 2 veces segunda. Jorge maneja la elite desde hace mucho tiempo y vos vas a conducir. Déjame dar un pequeño cierre. Dale. Robándole la frase que siempre decía La Voz de América, José María Muñoz. Se puede ganar plata en cualquier carrera. En Fiestas Mayas se gana la gloria. Mejor cierre imposible. Gracias, Jorge. Gracias, Adriana. Siempre un placer y siempre mejor correr. Chao.